El sacristán. No cabe la menor duda que Lencho Negro en un tiempo tuvo alguna relación con españoles, o por lo menos tenía un oído muy agudo los relatos que éstos hacían entre sí, mientras él trabajaba alrededor de estos españoles contadores de cuentos. Como prueba de ello, Lencho Negro inició otro relato, precisamente de un español, pero que vivía en España. Este hombre estaba casado y tenía con su esposa 6 hijos pequeños. Esta familia vivía muy feliz hasta que un día despidieron del trabajo al jefe de la casa, a causa de la falta de demanda del producto que elaboraban. Esto ocurría con frecuencia en esos días en España y dicen que por efecto de ello muchos españoles se vinieron a América. El pobre estaba desesperado y no sabía qué hacer, pues los niños estaban en la edad de tomar leche y lloraban de día y de noche pidiendo su alimento. Acudió a un amigo para que lo aconsejara, y éste se quedó perplejo sin saber qué recomendarle, porque él tampoco sabía qué hacer. Pero de pronto se le iluminó el pensamiento y dijo: ¿Por qué no vas con el señor párroco del pueblo? Estoy seguro que él puede ayudarte. Quizá te recomiende con alguien que él conozca o te dé trabajo. Esto alentó al infortunado y se dirigió a la parroquia del pueblo. No estaba muy seguro que eso era una buena solución a su problema, pero con el paso firme ingresó a la iglesia y preguntó al sacristán por el señor cura. El atento sacristán lo pasó adelante y lo llevó ante el párroco. Después del saludo correspondiente, el cura le preguntó al parroquiano la razón de su visita. Este pronto le relató a su interlocutor la situación triste por la que estaba atravesando a causa de la falta de ingresos económicos por haberse quedado sin trabajo. La primera reacción del señor cura fue la de mover su cabeza de lado a lado, como diciendo no, pero en realidad lo que estaba queriendo decir era: ¡qué desconsuelo! ¿Qué puedo hacer yo? Pero de pronto tuvo una especie de revelación que le dijo: la iglesia necesita ser pintada. Entonces el cura gritó de alegría: ya sé cómo puedo ayudarte, hijo. Mañana mismo puedes principiar a pintar la iglesia. El parroquiano se puso más feliz y sin perder tiempo le pidió al señor cura todos los implementos de trabajo para principiar a pintar la iglesia. Ya llevaba varios meses pintando la iglesia cuando el señor cura le hizo ver al parroquiano que al terminar de pintar la iglesia tenía que buscar trabajo por otro lado, porque él ya no podía ayudarlo más. El parroquiano se puso muy triste y principió a buscar trabajo por otro lado, pero había escasez y no encontraba otro trabajo para sustituir el que ya estaba por fenecer. ¿Cuál no sería su sorpresa que un día, cuando ya le faltaba por terminar de pintar, el señor cura le dijo: «Pero qué suerte tiene usted, hombre». El parroquiano se asustó, porque hasta ahora solo mala suerte había tenido. Pero rápido le preguntó al padre por qué decía él eso, a lo que el padre le contestó: «Pues figúrese usted, buen hombre, que el sacristán acaba de fallecer. Ahora usted puede ser el sacristán del pueblo». «Eso sí, que me cayó del cielo», dijo el parroquiano, y fue así como principió su entrenamiento y aprendizaje como sacristán. Ya llevaba algún tiempo como sacristán y los asientos de los bautismos, casamientos y confirmaciones se habían ido acumulando. De súbito, el señor cura le dijo: «Tenemos que pasar el libro de registros, todos los bautizos, casamientos y confirmaciones. Si quieres, me dictas tú y yo escribo, y si no, yo te dicto y tú vas escribiendo».
pobre parroquiano se quedó atónito y mudo. No supo qué decir. Pareciera que hubiera perdido el habla. —¿Qué te pasa? —le preguntó el cura. —Lo que pasa, señor, es que no sé leer ni escribir —le respondió el parroquiano. —Entonces —le dijo el cura—, tú no puedes ser el sacristán del pueblo. El parroquiano se puso a llorar. —Pero no llores, buen hombre —exclamó el cura—, te voy a ayudar. Dime, ¿qué hacías antes de venir a esta parroquia? —Yo hacía puros —respondió el parroquiano. —Pues hombre —le dice el cura—, yo te prestaré 5,000 pesetas y ponte a hacer puros. Así fue como nuestro amigo el parroquiano dejó de ser el sacristán del pueblo por no saber leer y escribir y se puso a hacer puros. Al correr del tiempo, el parroquiano regresó con el señor cura y le dijo: —Señor cura, vengo a pagarle las 5,000 pesetas que usted me prestó, con lo cual usted salvó mi matrimonio y el bienestar de mi familia. En agradecimiento al gran favor que usted me hizo, aquí tiene otras 5,000 pesetas como una contribución a las obras que usted está haciendo. Aprovecho para informarle que un amigo que tengo en las Américas me está llamando para que vaya a hacer puros a este país y pienso irme conjuntamente con toda mi familia. Mi amigo dice que el lugar se parece mucho a Asturias y ya no veo las horas de irme para conocer ese lugar. En ese tiempo se venían en barco, dijo Lencho Negro, y el viaje era largo. El español llegó a México y fue allí donde se puso a fabricar puros. Llegó a tener mucho dinero, pero como era analfabeta, su dinero lo guardaba en cajas dentro de su casa, en lugar de depositarlo en un banco. Cuando sus hijos crecieron, se dieron cuenta que su padre tenía guardado su dinero en cajas, que había dinero que ya estaba fuera de circulación y que se corría el riesgo que el Banco Central ya no aceptara esos billetes. Con ese argumento aceptó su papá depositar el dinero en uno de los bancos, pero para ello tuvieron que pedirle al banco que le dieran un día especial para llevar las cajas llenas de dinero para que contaran todo lo que había acumulado su padre. Una vez que habían contado todo el dinero y lo habían puesto a nombre de su papá, el cajero le dijo al señor que firmara. Al ver el cajero las rayas que había hecho el nuevo cliente, le preguntó si esa era su firma o su rúbrica. —Es mi rúbrica —le contestó. —¿Acaso no sabe usted firmar? Volvió a preguntarle. —No —dijo. —Entonces, ¿usted es analfabeta? —inquirió de nuevo el empleado. —Usted me está insultando —respondió él—, y en este momento me voy a llevar mi dinero a otro banco —le dijo. —No, señor —le respondió el empleado—, no es un insulto. Analfabeta quiere decir que usted no sabe leer ni escribir. Además, lo felicito por todo el dinero que usted ha hecho siendo analfabeta. Nada más imagínese cuánto más habría hecho usted si supiera leer y escribir. —Usted se equivoca —le respondió el español—. Si yo supiera leer y escribir, todavía estaría de sacristán en mi pueblo. Por favor, no vayan a agarrar ustedes este cuento de pretexto y dejar sus estudios por un lado —dijo Lencho Negro—, porque yo estoy seguro que si ese señor hubiera sabido leer y escribir, hubiera obtenido muchas y mayores satisfacciones de la vida, mucho más que las que logró haciendo tanto dinero. Dionisio. Lencho Negro se quedó pensativo tratando de recordar alguna otra anécdota. Sin duda escuchó en algún lugar del Caribe mientras servía comida o refrescos, o de repente algún amigo se la contó.
De cualquier manera, lo importante era estar sentado ahí delante de él, escuchando esos cuentos en la noche, sobre todo al lado de las compañeritas. En estos tiempos, continuó diciendo, las cosas, sin lugar a equivocarme, están mucho mejor que antes. Figúrense ustedes que antes los asuntos en las familias eran muy diferentes. Me contaron que era costumbre arraigada en los hogares de ese tiempo que cuando los varones cumplían 18 años de edad, obligadamente tenían que abandonar su hogar e ingeniárselas para hacer de su vida algo útil, como hacer su fortuna y posteriormente casarse, tener hijos y establecerse en algún lugar. Así le sucedió a Dionisio, el hijo mayor de una familia de clase media. Al cumplir los 18 años, su padre le dijo: «Muy bien, Dionisio, ya llegaste a la mayoría de edad. Ahora te toca salir a hacer algo de tu vida y hacer tu futuro, algo que nosotros nos sintamos orgullosos de ti. Pero antes que te marches, se hace necesario que te dé 3 consejos. El primero, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El segundo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y el tercero, no te metas con chencos, sapos, tuertos ni con calvos. Y antes de irte, aquí tienes 5.000 pesetas para que los inviertas bien y te asegures un buen futuro». Dionisio se despidió de toda su familia. Su mamá y sus hermanos lloraron y a su padre se le salieron las lágrimas recordando cuando él también le cantaron las golondrinas. El recién estrenado mancebo, que pasó a la mayoría de edad, se dirigió a un pueblo cercano para no perder contacto con su familia. Era un pueblo similar a todos los demás. En el centro del pueblo estaba el parque central, la catedral, la municipalidad, el kiosco, el cuartel, el principal almacén y la farmacia. Antes de hospedarse en alguna pensión o mesón, decidió depositar su dinero en algún banco, pero en ese pueblo y en ese tiempo no había bancos. Así es que se le ocurrió dárselo a guardar a alguien honrado del pueblo. Al consultar que quién era la persona más honrada del pueblo, le respondieron que la persona más honrada del pueblo era el señor boticario. Con paso firme se dirigió a la farmacia y encontró al boticario sentado detrás de su caja registradora y le dijo: «Señor boticario, me han dicho que usted es el hombre más honrado de este pueblo y quiero pedirle favor que me guarde estas 5.000 pesetas». «Con mucho gusto», le dijo el boticario, agarrando las 5.000 pesetas al mismo tiempo que le daba vuelta a la manivela para abrir la gaveta de su máquina registradora. «Muchas gracias», le dijo Dionisio al boticario. «Con gusto», le respondió el boticario, bajándose del banco donde estaba sentado. Al principiar a caminar, Dionisio se dio cuenta que el boticario era Chenco e inmediatamente se le vinieron a la mente los consejos que le había dado su padre. Pero no se inmutó y dijo que esperaría hasta que decidiera de qué manera iba a invertir las 5.000 pesetas. No tardó mucho en decidir cuál era el negocio que le convenía y fue a traer su dinero con el boticario diciéndole: «Señor boticario, vengo a traer las 5.000 pesetas que le di a guardar». El boticario fingió una cara de asombro y demencia y seguidamente le respondió al incauto joven con una interrogación: «¿Cuáles 5.000 pesetas? Si usted me hubiera dado 5.000 pesetas a mí, yo le hubiera dado un recibo y se las entregaría en este mismo momento», le respondió el boticario. Dionisio se quedó espantado
espantado y solo movió la cabeza de lado a lado. No tuvo más que retirarse de la botica y decepcionado se regresó a su pueblo a contarle a su padre lo que le había sucedido. Su padre hizo una cara de desconsuelo diciéndole a Dionisio: «De nada te sirvieron los consejos que te di. Esto te pasó por no hacerme caso». Dionisio le explicó que el boticario estaba sentado cuando él llegó a la botica y que no se percató que éste era Chenco. «No tengas pena», le dijo el papá a Dionisio, «porque si alguien te puede sacar de este enredo soy yo». «Esto apenas está principiando», dijo. «No perdamos más el tiempo y vámonos a platicar con el señor boticario». Y sin más subterfugios se dirigieron al pueblo donde había llegado a establecerse inicialmente Dionisio. Una vez en el pueblo, el papá le dijo a Dionisio que se escondiera en uno de los árboles del parque y que esperara a que él lo llamara para que llegara a pedirle su dinero al boticario. El padre de Dionisio entró a la farmacia y se dirigió al boticario diciéndole: «Señor boticario, me han dicho en todo el pueblo que usted es el hombre más honrado de toda esta comarca y por esa razón lo he escogido para proponerle un negocio en el cual ambos vamos a hacer mucho dinero». El papá de Dionisio, asumiendo y dándole un valor a la candidez del boticario de manera sutil y con mucha astucia, le principió a describir al boticario en forma bien detallada todos los pasos a seguir para armar un gran negocio en el cual ambos lograrían hacer mucho, pero mucho dinero, y donde el boticario formaba una parte importantísima en el negocio. El papá de Dionisio, a medida que iba desarrollando su estrategia para armar el negocio, también analizaba a su interlocutor para persuadirlo y estimularlo. Muy pronto se dio cuenta que el boticario ya tenía la cabeza grande y llena de todas las mentiras que él le estaba diciendo, y una vez que lo vio convencido y maduro para entrar en el negocio, llamó a Dionisio para que le pidiera su dinero al boticario. Dionisio ingresó a la botica y le dijo al boticario: «Señor boticario, por ser usted el hombre más honrado de este pueblo, le di a guardar 5,000 pesetas y vengo a que me las devuelva, porque ya decidí en qué negocio invertiré mi dinero». El boticario, sin pensarlo dos veces, inmediatamente le dio vuelta a la manivela de la gaveta de su máquina registradora y le entregó a Dionisio las 5,000 pesetas. El padre de Dionisio se sonrió y se dirigió al boticario diciéndole: «Señor boticario, usted será Chenco», y quitándose el sombrero agregó: «Pero vea usted, yo soy calvo». Fue de esa manera tan sutil como el papá de Dionisio consiguió que le devolvieran el dinero a su hijo. «A propósito», me dijo Lencho Negro, «apuesto a que tú, cuando seas grande, vas a ser calvo». «Me conformo», le dije, «pues es mejor que ser sapo, tuerto o chenco». Nuestro relator Lencho Negro nos decía, con muy buen juicio, que esas anécdotas, además de ser ciertas, eran divertidas y sanas, y que no se nos deberían olvidar para contárselas a nuestros hijos y a las generaciones venideras, para que se enteraran de cómo acontecían las cosas en esos tiempos. Anatole France. Lencho Negro se quedó pensativo y divagó por un momento como queriendo recordar otro cuento, pero un cuento en especial me imaginé yo, y al fin dijo:
A todos nos gusta escuchar en algún momento de nuestra vida cuentos de reyes, de hadas, de brujos, de hechiceros, de grandes hombres, de aventuras y de cosas insólitas. Todos somos como niños, aun siendo ya adultos, porque nos gusta que nos relaten cuentos, pero los cuentos deben de dejarnos alguna lección para seguirla y hacernos mejores personas. Una especie de enseñanza magistral que deberíamos de seguir toda nuestra vida. Y hoy yo les quiero relatar un cuento para que me recuerden siempre, no como un cuentacuentos, sino como un hombre que a través de sus relatos les dejó lecciones dignas de recordar y practicar. Fue con esa pequeña introducción que principió su siguiente cuento. Él lo había escuchado mientras trabajaba en un hotel en Jamaica, donde llegaban personas y personalidades muy cultas. Se trata de un cuento muy conocido de un escritor famoso llamado Jacques Anatole Thibault, 1844 a 1924, cuyo seudónimo era Anatole France. Un cuento que había llamado mucho la atención de los lectores en esa época. Principia como todos los cuentos de ese tiempo, supongo, dijo. Había una vez un rey joven del hemisferio este que después de haber sido ascendido al trono estaba muy ansioso de gobernar, pero de una manera justa, y decidió que para lograr esta meta tendría que leer y aprender todo lo que se había escrito hasta la fecha en todo el mundo con respecto a cómo gobernar sabiamente. Para lograr este propósito, mandó a reunir a todos los hombres sabios de su país y les ordenó que le trajeran toda la sabiduría de todo el mundo en libros para que él pudiera leerlos y de esa manera aprender a comportarse para gobernar con justicia. Los sabios salieron de su país rumbo a países extranjeros en busca de la sabiduría para traerla en libros, con todos los conocimientos que su rey estaba ansioso de leer. Esto les llevó 30 años, habiendo regresado con una gran partida de camellos cargando 5.000 tomos, con los conocimientos requeridos por el joven rey. Cuando estuvieron frente al rey, le dijeron que en esa colección estaba la información que los hombres sabios de todo el mundo habían aprendido durante muchos años sobre la historia y el destino del ser humano. Pero el rey ya estaba inmerso y muy ocupado en los asuntos del Estado y no tenía tiempo para leer tantos volúmenes de libros. Por lo tanto, le ordenó a sus sabios que se retiraran y regresaran cuando ya tuvieran resumidos todos esos conocimientos en un número menor de tomos. 15 años después regresaron los sabios con sus camellos y esta vez traían 500 obras. Cuando estuvieron frente al rey, le dijeron que en esos volúmenes encontraría toda la sabiduría del mundo, pero aún eran demasiados volúmenes y por lo tanto el rey les ordenó de nuevo que los resumieran para que él pudiera leerlos. 10 años después regresaron los sabios y esta vez traerían solamente 50 libros, pero como el rey estaba viejo y cansado, ya no tenía la energía para leer esa cantidad de libros, así que de nuevo les ordenó a los sabios que redujeran todos esos conocimientos en un solo libro y que le dieran un epítome, o sea, la esencia de los conocimientos de la humanidad con respecto a lo que él quería saber. Los sabios no tuvieron más que regresar de nuevo a hacer lo que el rey les había ordenado. A los 5 años regresaron. Ya los sabios estaban viejos, pero al fin le entregaron al rey el resultado de su investigación.
Pero lastimosamente el rey ya estaba muy enfermo, postrado en cama, ya casi muriéndose, y desde luego ya no tenía ni tiempo ni energía para leer el único libro que le habían traído, con el resumen de todos los conocimientos respecto a la humanidad. Lencho Negro concluyó diciendo: este cuento nos enseña que no debemos esperar tanto tiempo para realizar las cosas que consideramos importantes en la vida, porque no sabemos con cuánto tiempo contamos. Muchos de nosotros andamos buscando un libro como el que le presentaron al rey, un libro que nos dé la solución a nuestros problemas. Pero este cuento nos ayuda a entender que no existe tal libro. Así es que no esperemos encontrar un libro que nos solucione la vida. Somos nosotros los responsables de superarnos y salir adelante buscando las oportunidades y sabiéndolas aprovechar. Antes de retirarse se despidió y nos dijo que de hoy en adelante nos iba a contar algo que se había venido diciendo de boca en boca a través del tiempo y que todo buen petenero debería de saber porque era parte de nuestras raíces. Yo ya no me enteré de qué se trataba, porque mi padre, a temprana edad y con muy buen juicio, me envió a estudiar al extranjero. Durante el tiempo que permanecí fuera del país y que fueron inicialmente 3 años consecutivos sin regresar a Ciudad Flores, nuestro amigo Lencho Negro falleció, llevándose consigo el cuento que yo hubiera querido escuchar.